el reconocimiento del otro, el reconocimiento entre autoconciencias, el reconocimiento de uno mismo, el reconocimiento de la responsabilidad. Estos reconocimientos hacen al humano. Cuando no hay reconocimiento, desaparece el humano. No hay humano, tampoco hay humanidad. La condición humana es también una condición ética que tiene que ver con la responsabilidad. Responsabilidad con uno mismo, responsabilidad con el otro, responsabilidad con la humanidad. El reconocimiento de la responsabilidad es ética. La ética está vinculada a la virtud y está destinada a la acción, también a la búsqueda de la felicidad, así como al logro de la felicidad. El reconocimiento de la responsabilidad implica la responsabilidad con uno mismo, la responsabilidad con el otro, la responsabilidad con el planeta, con el oikos, nuestro hogar. Ser responsables de nuestra participación en el cosmos. Para el ser humano se trata de tener conciencia de su existencia, conciencia de pertenecer al cosmos y al planeta, conciencia de coparticipar con los demás humanos de esta existencia, coexistencia y responsabilidad. Cuando no hay responsabilidad, no hay ética. Esto afecta al reconocimiento de uno mismo y al reconocimiento del otro. Si no hay reconocimiento, se disemina lo humano. ¿Qué hay en vez de humano? Hombres cosas, hombres cosificados, hombres convertidos en cosas. Relaciones humanas convertidas en relaciones de cosas. Un mundo sin humanidad ni cultura. Un mundo mediocre, sin horizontes ni perspectivas, sin porvenir. Un mundo del goce banal, de la trivialidad proliferante, donde desaparece el sentido humano y después desaparece el sentido, sustituido por el espectáculo mediático que no es otra cosa que una exaltación estridente de la nada, de la nulidad absoluta de lo social y de lo humano. Este es el logro del capitalismo en su etapa tardía, cuando se dan problemas de legitimación y una crisis múltiple sin precedentes, donde resalta la crisis ecológica y la crisis de valores, es decir, la crisis ética. Cuando las cosas dominan a los hombres, cuando hombres y mujeres son llevados al consumo compulsivo o expulsados a los márgenes gigantescos de la miseria. Las sociedades humanas son gobernadas por hombres bizarros que creen que este aplastamiento de la cosificación es el fin de la historia. Hombres sin atributos ni cultura que se miran al ombligo, mirada al delirante que se pierde en este laberinto que es el nudo del corte del cordón
umbilical. Se pierden en este torbellino alucinante, arrastrados a la soledad absoluta después de haber roto su conexión con la madre. Por eso se vuelven matricidas, feminicidas y ecocidas. Este es el mundo exaltado por los medios de comunicación de masas, por la publicidad estridente, el bullicio de los espectáculos y el melodrama de las pantallas, emitiendo discursos altisonantes que no dicen nada, cuya retórica hueca habla de los logros del desarrollo que solo consiste en la acumulación ampliada del capital. Son estos hombres cosa que hablan de la batalla cultural cuando de cultura no entienden nada, cuando no tienen cultura y confunden la cultura con la desinformación de las redes sociales, red espacio virtual. Gobernantes estrafalarios y anacrónicos y empresarios delirantes se congregan y coaligan para arrastrar a las sociedades humanas al abismo del sinsentido, castigando en esta marcha a los condenados de la tierra, persiguiendo hasta el último rincón a sus propios fantasmas, a sus propios miedos y terrores. Estas conciencias desdichadas, estos sujetos desgarrados en contradicciones irresolubles, amenazan con la última guerra, después de la cual no quedará nada. Estos hombres cosas que gobiernan, estos empresarios delirantes, perdidos en la metafísica estadística de una economía abstracta, plana y sin perspectiva, son la muestra más patética de la decadencia de la civilización moderna. Hemos hablado del Homo Christianus, después del Homo Humanus. A partir de Voltaire hemos hablado de el Homo social. Como se puede ver, hay distintas caracterizaciones del Homo. Sin embargo, podemos decir que entre el siglo XIX y el siglo XX aparece el humano histórico, el humano atrapado en la historia, de alguna manera consciente de la historia, de alguna manera presionado por la historia, inquirido por la historia. Es decir, un humano que cuenta con los archivos históricos, con las investigaciones arqueológicas, con las investigaciones históricas, con las investigaciones culturales. Un humano que tiene información sobre el pasado. Entonces, estamos hablando de un humano que en un presente determinado también es empujado hacia el futuro, en el sentido de una sociedad vertiginosa, donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Entonces, estamos hablando de un humano histórico, en el sentido de que es consciente del tiempo, es consciente de la temporalidad, es consciente de que el tiempo lo constituye plenamente, de que es espesor temporal, así como es eternidad del instante en el presente. De la misma manera, respecto al futuro, se comporta con expectativas, esperanzas y proyecciones. Se trata de un humano
histórico y un humano temporal que vive, habita y actúa en un presente, en los espesores del presente, en las proyecciones desde el presente hacia un futuro. Un humano no solamente afectado por el espacio, un humano que también es consciente de la geografía, así como de la geología. La ciencia lo ha llevado a un caudal de información, de interpretaciones y de explicaciones que se basan en estas fuentes que vienen de investigaciones científicas, sino también hablamos, como hemos dicho, de un humano empujado por el flujo de las temporalidades, del humano del Renacimiento al humano histórico ha transcurrido la temporalidad, los desplazamientos y las transformaciones de una sociedad vertiginosa, de una modernidad que está en constante movimiento y transformación. Al respecto se ha hablado del Homo economicus, pero esta caracterización es demasiado restringida al campo económico cuando hablamos y estamos en los campos sociales, es decir, que el campo social es una integración articulada de distintos campos que Pierre Bourdieu ha denominado el campo político, el campo económico, el campo cultural, que tiene que ver con el campo simbólico, y después se definen campos más específicos, más institucionales, como el campo escolar. Hay otros campos institucionales que tienen que ver, por ejemplo, con el campo burocrático, el campo de las instituciones burocráticas, el campo de la administración estatal. Se pueden definir otros campos dependiendo del referente, del enfoque y de la mirada, lo que constata que la descripción del Homo economicus es excesivamente restringida, así como que es restringida la aplicación de una economía neoclásica que resulta en una racionalidad instrumental de la economía que tiene que ver con el ajuste estructural, que no es más que un ordenamiento de las variables macroeconómicas. Las limitaciones de las explicaciones economicistas tienen que ver precisamente con esta reducción del humano, tanto en la versión de un materialismo histórico centrado en un núcleo económico determinante, así como en la reducción de una versión neoclásica que reduce todo a los vaivenes del mercado, que incluso resulta un recorte sesgado y reducido de una mala interpretación de Adam Smith. Entonces nuestro dilema se encuentra en ese intervalo que se da entre la consideración del homo social y el humano histórico. Ahora bien, podemos decir que para ser humano social se tiene que ser también humano histórico, de la misma manera que para hablar del humano histórico tenemos que también hablar del humano social. Sin embargo, las diferencias de los desplazamientos conceptuales
tienen que ver precisamente con la carga que se le puede atribuir al carácter social o al carácter temporal, al carácter histórico de este humano. Es importante esta disquisición ahora, en la tercera década del siglo XXI, pues estamos ante fenómenos que parecen diseminar al homo social y al homo historicus. Para decirlo de modo ilustrativo, colocando una hipótesis provisional de por medio, podemos decir que estas diseminaciones tienen que ver con lo que podemos considerar la aparición del fenómeno del homo virtual. Estaríamos asistiendo a la virtualización de las relaciones sociales, incluso a la virtualización del tiempo cuando hablamos de tiempo real o en tiempo real. Por cierto, considerando esta hipótesis, se tiene como consecuencia la desaparición de los espesores históricos, los espesores culturales, los espesores sociales. Asistimos a la desaparición de las dimensiones y a la realización extensiva del plano virtual, que también puede entenderse como la síntesis de los espesores en el plano virtual. Bueno, todo esto queda como hipótesis que tiene que ser contrastada. Antes de la contrastación tenemos que poner en claro y en evidencia algunas consideraciones. No es sostenible esto de la desaparición de los espesores y su reducción al plano virtual, puesto que el plano virtual existe debido a la manipulación de los propios espesores, de las propias dimensiones constitutivas del humano, esta vez como ser ecológico, porque forma parte del oikos, de la ecología planetaria. Solo podría hablarse de la desaparición de las otras dimensiones, de los espesores, si se da la destrucción de los mismos, de los espesores y de las otras dimensiones, lo que parece ocurrir con la crisis ecológica. Pero esto también equivale a la desaparición del plano virtual. Por ejemplo, se habla mucho, demasiado, de inteligencia artificial sin considerar que esta manera de hablar es poco inteligente. El sustrato de la inteligencia es sensible. En ese sentido, es afectiva. Supone fenomenologías de la percepción. La inteligencia artificial corresponde a complejos programas probabilísticos que manejan almacenes gigantescos de información, metodologías y procedimientos para resolver problemas con la rapidez que no puede hacerlo un humano. Pero todo este aparataje no deja de ser instrumental. Los límites de la inteligencia artificial son instrumentales. Que se trata de una revolución cibernética, ni duda cabe, tan impactantes en la vida social de las sociedades humanas como la revolución industrial, las revoluciones tecnológicas y científicas. Pero de ahí a decir que sustituye a la inteligencia humana es una contradicción, puesto que la inteligencia artificial
es producto de la inteligencia humana. De ninguna manera se trata de oponerse a la revolución de la inteligencia artificial. De lo que se trata es de interpretarla adecuadamente, vincularla como acontecimiento al conjunto de acontecimientos que la anteceden. Lo que se tiene que resolver son los problemas acumulados a lo largo de la vertiginosa sociedad moderna, que ha dejado en el camino muchos problemas sin resolver, que ha dejado aterido el acontecimiento humano, que destruye las condiciones de posibilidad de la vida en el planeta, que ha puesto en crisis el reconocimiento del otro, el reconocimiento de uno mismo, el reconocimiento de la responsabilidad. Al hacerlo, asesina el contenido humano. Se convierte no en una inteligencia artificial, porque esto no tiene nada de inteligente, sino se convierte en una monstruosidad apocalíptica. Por cierto, la monstruosidad apocalíptica no es la inteligencia artificial, son los diagramas de poder que quieren apropiarse de la inteligencia artificial, quieren hacer monopolio de la inteligencia artificial, de este poderoso instrumento, sin entender de qué se trata, de la misma manera que nunca han entendido lo que es el lenguaje. El problema es el diagrama de poder, y hemos hablado de ese diagrama de poder y lo hemos denominado el diagrama de poder del panoptismo planetario, porque quieren el control del planeta. Hemos dicho también que en la medida que el sistema mundo capitalista, concretamente el modo de producción capitalista, el modo de la valorización abstracta del capital, se apropia de la ciencia, la inhibe, se apropia de la tecnología, la inhibe. Lo mismo puede pasar con la inteligencia artificial, la puede inhibir, es decir, se pone a la ciencia, a la tecnología y a la inteligencia artificial camisa de fuerzas que le quitan su potencialidad y convierten en instrumentos para el mísero esquema de la acumulación originaria y de la acumulación ampliada de capital. A estas alturas la ciencia y la tecnología podían haber resuelto y pueden haber resuelto los grandes problemas acumulados, pero no se deja que esto ocurra, se inhibe su potencialidad, porque están estos instrumentos, estos saberes, estas ciencias, están restringidas en sus capacidades solo para lograr el objetivo miserable de la acumulación abstracta de capital. Lo mismo pretenden que ocurra con la inteligencia artificial, que es otro poderoso instrumental y se está dando lugar a una revolución que hemos dicho de las características de la adquisición del lenguaje. Con el lenguaje, el humano da un gigantesco salto. Lo mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial, con la revolución de este instrumental, de este sistema de información, que va a impactar en las comunicaciones, en la resolución de problemas vinculados a la lectura de síntomas, tal como está ocurriendo en la medicina, a la lectura de grandes almacenes de información y centros de datos, que dan lugar rápidamente a análisis probabilísticos, así como puede dar lugar a los diseños de proyectos de gran alcance, a la lectura de inscripciones todavía no descifradas, como está ocurriendo. Es decir, el impacto
de esta revolución de la cibernética, de esta revolución informativa y de la comunicación y del análisis probabilístico es gigantesco. El problema son los diagramas de poder obsoletos y anacrónicos. El problema es el ejercicio del poder de parte de minorías que se han vaciado de todo contenido humano, que se han convertido en hombres cosas, que alimentan compulsivamente la cosificación, por lo tanto la muerte. De lo que se trata es de liberar a la ciencia, a la tecnología y a la inteligencia artificial de estas camisas de fuerza, de estas restricciones, liberar sus potencias, para a su vez liberar la potencia humana. Si el problema es el diagrama de poder, el ejercicio del poder en función de las dominaciones, el fondo del problema es el derrumbe de la ética, el derrumbe de los reconocimientos, sobre todo del reconocimiento de la responsabilidad. Responsabilidad ante el otro, responsabilidad ante uno mismo, responsabilidad con el planeta. Estos hombres cosa que dominan el mundo son irresponsables. Han perdido toda responsabilidad. Han hecho desaparecer la ética en sus comportamientos. Todo reconocimiento se ha borrado en sus mentes. Han estrechado su alma y su espíritu a la mínima expresión, a los límites de la miseria humana. Cuando hablamos de crisis múltiple de la civilización moderna, también aludimos a la crisis del ser humano, en tanto crisis del humanismo, incluso derrumbe del humanismo. Crisis de la humanidad, derrumbe de la humanidad. Aquí se encuentra la explicación del mundo bizarro en que vivimos, de la inversión de los valores, del dominio de una minoría exigua, el 1% de la población del planeta, que monopoliza el control del planeta, que efectúa el monopolio de los recursos naturales, que monopoliza el intelecto general que pertenece a todos y lo usa para enriquecimiento privado. Monopoliza el espacio electromagnético, que es un bien común, para enriquecerse abrumadoramente. Esta gente es un peligro para la humanidad, para la sobrevivencia de la humanidad, y corresponde al fracaso patente del humano. Corresponde al vaciamiento de los recursos naturales, a la destrucción planetaria, a la desaparición de todo horizonte, reduciendo la riqueza y el lujo a una minoría exigua que no saben más que de goce banal y trivial, de espectáculos estridentes en pantallas, de balbuceos discursivos sin sentido, que proclaman por todas partes la guerra, que es en realidad una guerra contra las sociedades, contra los pueblos y contra la humanidad. Para evitar la catástrofe final del planeta y la desaparición de las sociedades humanas, es menester un nuevo renacimiento, un renacimiento reforzado, que se base en la experiencia de los anteriores renacimientos. En el del siglo XIV, en el norte de Italia, en el del siglo XVIII, en el centro de Europa continental, concretamente en Alemania, incorporando en ese transcurso el renacimiento nativo que se da en México con la emergencia de lo que Sergei Gruzinski llama el pensamiento mestizo, tanto en las letras
como en la arquitectura y en la estética, así como en la comprensión del mundo por parte de los náhuatl. Requerimos, para sobrevivir, de un humanismo ecologista, de un ecologismo humanista, de un humanismo que se incorpore a los alcances complejos de la ecología en acción, que vuelve a vincular al ser humano a la complejidad misma de la vida.